Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El deseo de Pablo era ir a Roma, porque en Roma estaban las 237 naciones. Y Pablo estaba totalmente alineado al plan de Dios, la evangelización del mundo. Por eso la iglesia que ya había en Roma realmente era muy importante. Pero Pablo había escuchado que estaban teniendo conflictos. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les envió esta carta, la epístola a los romanos, porque eran muy importantes para la evangelización. ¿Y qué problemas estaban teniendo? La iglesia se componía de los gentiles, no judíos, y los judíos. Entonces, el emperador Claudio había expulsado a los judíos, pero después de 5 años hizo que regresaran. Entonces, empezó a haber conflictos entre ellos. Y siempre los problemas, ¿por qué son? Está la manera de Dios y nuestra manera. La palabra de Dios y nuestro pensamiento. Siempre es lo mismo. Hay que ceñirse, por supuesto, a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, siempre estamos con nuestro pensamiento. Si empiezo a malentender el Evangelio, si lo empiezo a entender con mi pensamiento, realmente no funciona. Y me voy a intentar aferrar a otras cosas. Y no funciona. Y por supuesto no va a funcionar el evangelismo. Y es lo que pasaba continuamente con el pueblo de Israel. Por eso tuvieron y padecieron 7 desastres. Continuamente les pasaba lo mismo. No solo eso, también vemos la iglesia de la Edad Media. Ellos estaban entendiendo el evangelio a su manera. No funcionaba. Y no estaban evangelizando. Por eso, si no se comparte el evangelio, absolutamente se levantan desastres. En el tiempo de la iglesia de la Edad Media, se levantó la peste bubónica, que hizo que muriera 1/3 de la población mundial. Si no hay evangelio, ahí Satanás obra con la oscuridad y vienen desastres, vienen problemas de todo tipo. Pero constantemente se está malentendiendo el evangelio. Por eso realmente vienen desastres y es lo mismo de la época de hoy. ¿Qué ocurre? Muchas iglesias están cerrando las puertas. Es exactamente por eso, porque ellos están malentendiendo el evangelio. Lo están entendiendo a su manera. Y empiezan a buscar modas. ¿Por qué? Porque no funciona y tienen que hacer algo, ¿verdad? Quieren llenar la iglesia, por eso se esfuerzan y empiezan a utilizar otros métodos humanos. Empiezan a hacer legalismo, otros misticismo, están buscando milagros, otros predican de prosperidad. Pero por supuesto, eso no es el evangelio. Y no da ninguna respuesta. Y se esfuerzan continuamente, pero al final la iglesia no está disfrutando el evangelio y no está compartiendo el evangelio. ¿Y cuál es el resultado? Está todo lleno de desastres. Los desastres que están ocurriendo y que podemos ver solo viendo los noticieros, la prensa digital, todo realmente el problema es el problema espiritual que solo la Biblia nos está explicando. La única manera de quebrantar esa raíz de los problemas es Jesucristo, es la respuesta que Dios da, no hay otra. Y la manera que Dios ha establecido para que el mundo conozca este evangelio es a través de nosotros. Pero constantemente estamos con nuestro pensamiento,
Y parece que el Evangelio no funciona. ¿Cómo que no funciona? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El problema es que yo lo estoy malentendiendo, lo estoy haciendo a mi manera. Por eso Pablo escribió esta carta urgente para que salieran de su pensamiento y empezaran a aferrarse al pacto correctamente. Y nada más escribir en la introducción, capítulo 1, ya directamente les da el Evangelio. Romanos 1, del 2 al 4. ¿Por qué? Porque hay que empezar por ahí. El principio es bien importante, ¿verdad? Y Pablo estaba tan ansioso de darles la respuesta que directamente en el primer capítulo les da el precioso Evangelio. Un Evangelio que Pablo mismo, dice en Gálatas 1, 11 y 12, él recibió directamente por revelación de Jesucristo. Por eso Pablo les dio el Evangelio desde tiempos eternos. Dios, que nos ama tanto, desde tiempos eternos, Él lo había preparado todo. Versículo 2, que Él había prometido por sus santas escrituras. Y es Jesús el Cristo, ¿verdad? Estaba prometido, estaba desde la eternidad, porque Dios nos ama tanto que ya tenía preparada la respuesta. Y por supuesto estaba prometido. Hay cientos, miles de profecías, miles de años antes, que ya estaban hablando de este precioso Evangelio. Y este Evangelio, en su horario, el Señor se encarnó. Él se encarnó, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él se encarnó, se hizo hombre, porque un hombre pecó, un hombre tenía que pagar. Por supuesto, un hombre sin pecado. Por eso Dios se encarnó. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él tenía todas las características para poder salvarnos. Por eso Él fue a la cruz y allí quebrantó esas 3 maldiciones. Quebrantó a Satanás, perdonó nuestros pecados y ciertamente abrió el único camino para poder regresar con Dios. Por eso Él ciertamente consumó todo en la cruz y murió, y la evidencia es que resucitó. Él resucitó. Por eso versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso significa que al creer en Él, que es por gracia a través de la fe, ya podemos recibir esa salvación tan grande. Ya el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y cuando oramos en su nombre, Él da respuesta. Porque Él ha resucitado y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y también Él volverá en su segunda venida. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene todo preparado. Él nos ha dicho que vayamos, prediquemos el Evangelio, pero el evangelismo lo hace Dios. Él volverá. Está escrito, Mateo 24:14. Este Evangelio del reino será proclamado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Por eso tiene todo preparado. No hace falta preocuparse por nada. Y Él vendrá como juez. Por eso ya es el respaldo que tenemos, ¿verdad? El respaldo del trono celestial. Dentro de este Evangelio ya tenemos todo. Que salgamos de nuestro pensamiento, que nos aferremos correctamente al Evangelio, es lo que Pablo primeramente les dio. Y hay que empezar por ahí, ¿verdad? No importa la situación que estemos afrontando, que estemos aferrándonos al pacto correcto. Jesús es el Cristo. Y luego, pues, lo explicó más detalladamente, ¿verdad? Durante toda la epístola a los romanos. Y en el día de hoy es el último capítulo 16, ese es el final, ¿verdad? Y allí hay una larga lista de obreros,
colaboradores, hospedadores, aquellos que realmente se aferraron al Evangelio. Y en el pasaje de hoy, Pablo escribe algo muy importante. Por supuesto, si uno da la última palabra, pues va a dar una palabra muy importante, ¿verdad? Dice, versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Y eso es muy importante. Este evangelio tan precioso, para que seamos confirmados, para que estemos firmes y lo podamos disfrutar, tiene que ser mi evangelio. Muy importante. No solo conocer el evangelio. Job dijo, de oídas te había oído, ¿no? No como una teoría, mi evangelio. Muy distinto, ¿verdad? Quiere decir que ese evangelio se tiene que establecer en toda mi vida. En toda mi vida. Por eso Pablo decía, mi evangelio. No era un evangelio que había escuchado y ya está. No, era su vida misma. Y lo especifica en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es mi evangelio, ¿verdad? Yo ya no existo. Mi plan, mi deseo, eso no existe ya. Mi yo murió con Cristo en la cruz. Fue sepultado. Y ahora Cristo vive en mí. Mi vida es para Cristo. Ese es mi evangelio, ¿verdad? Por eso mi evangelio, para poder realmente ser utilizado grandemente como Pablo, tiene que ser nuestro evangelio. Establecernos totalmente en el evangelio. Que lo vea todo a través del evangelio. Mis pensamientos para el evangelio. Mi voluntad para el evangelio. Mi familia, mi trabajo para el evangelio. Eso es establecer realmente mi evangelio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Realmente, de esa manera, Dios va a levantar grandes obras. Ese es el pacto correcto. Ahí es donde me tengo que estar aferrando. Ciertamente Dios levantará las respuestas. Y ese evangelio tiene que ser primero 24 horas, ¿verdad? 24 horas. Mi evangelio, constantemente estar disfrutando de mi evangelio. Luego llegará el horario de Dios, que es las 25 horas. En el horario de Dios se levantarán las obras del reino de Dios. Y ya con ese poder se levantarán las obras eternas. Por eso Pablo da esa conclusión. Y es la palabra que tenemos que tomar. No solo el evangelio, tiene que ser mi evangelio, establecer toda mi vida en el evangelio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 24 horas que esté disfrutando de este evangelio. ¿Y eso cómo se hace? Tenemos que levantar la torre de Dios dentro de mí. Hay que levantar esa torre de Dios dentro de mí. Es muy importante, ¿verdad? Pablo constantemente aferrándose al pacto de Jesucristo. Él disfrutaba de la oración. Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Continuamente estaba en oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Él oraba profundamente, tomando el pacto. Y ciertamente, dice 2 de Corintios 12, versículos de 2 al 4, dice que oraba tan profundamente que fue llevado, dice, al tercer cielo, al paraíso. Esa es la profundidad de la oración de Pablo, ¿verdad? Pudo experimentar el poder del trono celestial. Y ciertamente esa oración, tomando el pacto, eso es la torre de Dios dentro de mí. Eso es establecerme en el evangelio. Eso es mi evangelio. Si no estamos levantando ese sistema, no funciona, ¿verdad? Y de esa manera podremos disfrutar 24 horas.
Vendrán las respuestas de las 25 horas y de la eternidad. Ahí es cuando Dios empezará a levantar las obras. No importa la situación que estemos, no importa que estemos solos o en un sitio muy difícil, si realmente estamos teniendo esa torre de Dios dentro de nosotros, si estamos disfrutando de mi evangelio, ciertamente Dios levantará las obras. ¿Cómo Dios levantó las obras de la evangelización a través de Pablo? Dios cumplió la evangelización del mundo a través de Pablo con 3 direcciones, ¿verdad? Vemos que en el templo se perdieron 3 atrios. Dice que el Señor se enfadó porque estaban allí vendiendo cosas incorrectas, ¿verdad? ¿Por qué se enfadó? Porque era algo bien importante. Y habían perdido el atrio de los gentiles, el atrio de la oración, el atrio de los niños. Y realmente para cumplir la evangelización mundial, si estamos disfrutando de la torre de Dios dentro de nosotros, que este evangelio sea mi evangelio, vemos cómo Dios cumplió con esas 3 direcciones la evangelización mundial a través de la vida de Pablo. Por eso, en primer lugar, vemos que Dios utilizó a Pablo para las 237 naciones. A veces pensamos, las 237 naciones, queda algo muy lejano a mi vida, ¿verdad? ¿Cómo yo aquí, siendo tan débil, Dios me va a utilizar para las 237 naciones? Si este evangelio es mi evangelio, Dios lo hará. Porque esa es la dirección de Dios. Pablo, desde el principio, tenía esa dirección. Nada más convertirse, a través de Ananías, Dios le habló. Hechos 9:15, que iba a ser un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre a los gentiles, delante de reyes, a todo el pueblo de Israel. Entonces, en ese momento no funcionaba, pero cuando Pablo realmente levantó la torre de Dios, cuando el evangelio fue su evangelio, ahí Dios empezó a conectarlo con las 237 naciones. Dice en Hechos 11, 25, 26, él estaba en Tarso, pero Dios levantó una gran obra en la iglesia de Antioquía. Por primera vez se estaba predicando el evangelio a los gentiles. Por eso Bernabé dice que fue a llamar a Pablo y durante un año empezaron a compartir la palabra. Y ciertamente ya Dios empezó a cumplir la evangelización mundial a través de Pablo. ¿Por qué? Porque esos gentiles, ¿verdad? Ahí estaban las 237 naciones. Hechos 13, del 1 al 4. Allí estaban orando, ¿verdad? Y el Espíritu dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo para ellos. Empezaron las misiones mundiales. Si levantamos esa torre de Dios, si el evangelio es mi evangelio, Dios va a empezar a abrir puertas, nos va a conectar con las 237 naciones. También Hechos 16, del 6 al 10. Después de estar compartiendo en Asia, Dios parecía que levantó algo muy difícil, estaba cerrando las puertas. Pero era el horario para poder estar yendo por primera vez a Macedonia. Oraron en Troas y recibieron a través de esa visión la dirección de ir por primera vez a Europa. Por eso ciertamente ya Dios estaba cumpliendo la evangelización a través de Pablo, ¿verdad? Y también Hechos 19, 21. Es necesario que vaya a Roma. Hechos 23, 11. Hay que testificar en Roma. Hechos 27, 24. Ahí también Dios le habló a Pablo. No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Constantemente Dios le estaba dando esa dirección, la evangelización mundial. Por eso, si estamos disfrutando de este evangelio, sin hacer nada, Dios va a cumplir ese pacto, nos va a abrir puertas. Hace años, pues un hermano que estaba disfrutando del evangelio y que oraba para la evangelización mundial, se pudo encontrar con una persona de otro país que había venido a trabajar. Esta persona vino
por supuesto, para ganar plata, ¿verdad? Para labrarse un mejor futuro, algo muy correcto, ¿verdad? Y venía de un país musulmán. Pero escuchando este mensaje de Jesús el Cristo, la verdad recibió mucha gracia. Recibió tanta gracia que decidió entregar su vida para el Evangelio. Se preparó, incluso en el seminario, y llegó a ser pastor. Después regresó a su nación. Era bien difícil porque es una nación musulmana. Solo por el hecho de ser creyentes, tu familia te repudia. Ya no quiere saber nada de ti. Y allí te pueden matar. De hecho, él, cuando empezó a hacer el movimiento del evangelismo, hubo un momento que lo apresaron, a él y a sus discípulos. Pero él tenía fuertemente aferrado el pacto de Jesús el Cristo, era mi evangelio. Él tenía esa torre de Dios, entregó totalmente su vida por el evangelio. Por eso Dios realmente le abrió las puertas y a través de él se han levantado muchas puertas en esa nación y se está haciendo el movimiento de la evangelización. Por eso hay que estar entrando ciertamente en ese pacto. Tenemos que estar haciendo que este evangelio sea realmente mi evangelio. Levantar esa torre de Dios. Si yo empiezo cada día a tener ese tiempo de oración, a tomar la palabra, ahí Dios va a empezar a cumplir la evangelización a través de mí. Dios lo hace. Él siempre cumple su pacto. También Dios nos va a utilizar para la sanidad. Este mundo está lleno de desastres, ¿verdad? Uno de los grandes desastres de esta época es que la gente está enferma. Hay mucha gente con problemas mentales, pero muchos de ellos tienen un origen espiritual. Por eso no saben cómo ayudarlos. Es un gran problema. Están invirtiendo mucha plata para poder solucionar ese problema, pero por supuesto es un problema de origen espiritual. No se puede solucionar con pastillas, con medicina. Eso puede aliviar temporalmente, pero no puede ir a la raíz del problema. Por eso, ciertamente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay que estar compartiendo el Evangelio y poder dar sanidad a esas personas, porque no hay nadie, ni uno siquiera, que pueda darles la verdadera respuesta. Por eso vemos como Pablo fue guiado. Hechos 13, el primer viaje misionero, llegó a Chipre. Y allí delante del procónsul había un mago, Bar Jesús, ¿verdad? Estaba endemoniado. Eso la ciencia no puede solucionarlo. Pero con esa oración de autoridad, ese hombre fue ciego. Y allí pudieron predicar el Evangelio al procónsul, ¿verdad? También Hechos 16 al 18, esa muchacha con espíritu de adivinación fue liberada también cuando Pablo oró. Hechos 19, del 8 al 20, al hacer el movimiento de la palabra en esa región de Éfeso, mucha gente recibió la sanidad, no solo física, sino sobre todo espiritual. Dice que llegaron incluso al límite de que entregaban amuletos, estaban entregando muchos libros de magia, porque realmente el Señor les estaba sanando, ¿verdad? Y ese es el poder del Evangelio. Y tenemos que estar levantando esa torre de Dios dentro de nosotros. Dios también nos va a abrir puertas. Hay gente, incluso de nuestras familias, que está enferma y no pueden recibir la respuesta. Por eso, si estamos levantando esa torre de Dios, si el Evangelio es mi Evangelio, Dios nos va a utilizar también de esa manera. Y en tercer lugar, Dios cumplió la evangelización del mundo a través de Pablo, yendo también a las siguientes generaciones. Pablo siempre entraba en las sinagogas. En Tesalónica, Hechos 17:1. En Corinto, Hechos 18:4. En Éfeso, Hechos 19:8. Siempre iban a las sinagogas. ¿Por qué? En las sinagogas estaban los jóvenes, los niños. Y hay muchos problemas, ¿verdad? Problemas entre los jóvenes. Incluso
entre los hijos de los creyentes. Por eso, primeramente, los adultos necesitamos estar disfrutando de esa torre de Dios dentro de nosotros. Este evangelio tiene que ser nuestro evangelio. Si no, no funciona, ¿verdad? Vamos a causar, sin darnos cuenta, incluso heridas a nuestros hijos, porque no podremos cambiar nuestro carácter. Y esas torres de Satanás todavía estarán siendo utilizadas por Satanás para engañarnos. Por eso es muy importante que sea mi evangelio, que pueda establecer este evangelio en cada área de mi vida. Para ello que levante urgentemente esa torre de Dios dentro de mí, cada día que tenga ese tiempo para recibir la palabra, para disfrutar de la oración, para recibir esa sanidad, que esas torres, esas fortalezas de Satanás sean quebrantadas. Absolutamente. Ya va a cambiar, ¿verdad? Voy a ser testigo también para mis hijos. ¿Qué es lo que enseñaba Pablo a los remanentes en las sinagogas? En primer lugar, lo obvio de Cristo. Hay que enseñarle eso a los jóvenes, ¿verdad? Hoy en día están viendo muchísima información a través de películas, literatura, a través de internet, cosas que están llevándoles a la destrucción, adicción, obsesión, división. Hay que explicarles lo obvio de Cristo. Este mundo está con esas 12 estrategias, no tiene más remedio que fracasar. Por eso es obvio, solo Cristo, que es la manera de Dios, tiene que ser la respuesta. Y esto hay que enseñárselo no como una teoría, ¿verdad? Que ellos puedan realmente, que pueda entrar en su corazón. Es muy importante. Pero si nosotros no lo disfrutamos, no vamos a poder enseñarlo bien, ¿verdad? Será como una religión, una teoría, una enseñanza. Pero si lo estamos disfrutando, será muy fácil. También, ¿qué es lo segundo que teníamos que enseñarles? El culto y la oración. Que no sea algo totalmente religioso, sino que ellos empiecen a disfrutar poco a poco, ¿no? Aunque sea 10 minutos, a disfrutar el culto, la verdadera oración. Y en tercer lugar, el reino de Dios. Que ellos aprendan a disfrutar de la oración hasta que llegue el horario de Dios. Hay un horario donde se van a levantar las obras del reino de Dios. Y cuando viene ese horario, entonces ya podemos ir, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que estar enseñando a los remanentes. Y es lo que enseñó Pablo. Por eso en este día Dios, por su gracia, nos da una palabra bien importante. No tenemos que estar viendo el evangelio a nuestra manera, ¿verdad? No funciona. Tiene que ser el evangelio correcto. El evangelio de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz, que ha resucitado y que volverá en su segunda venida como juez. Ya dentro de Cristo tenemos todo. Ahora tenemos que hacer que ese evangelio sea mi evangelio, que me pueda establecer en el evangelio. Para ello, que estemos determinando levantar esa torre de Dios. Es algo urgente. Cada día tengo que tener ese tiempo para tomar la palabra, aferrarme al pacto, para estar disfrutando de la oración constantemente y estar enfocado en el evangelismo. Esa es la torre de Dios que tengo que tener dentro de mí, y eso 24 horas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se levanten las obras de las 25 horas, el reino de Dios, se levanten las respuestas eternas. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Que levantemos esa torre de Dios, que sea mi evangelio, y que en oración, con fe, estemos levantando esa torre también en mi familia, esa torre en mi trabajo, esa torre donde estamos estudiando. Ciertamente, si estamos disfrutando de mi evangelio, Dios va a levantar esa obra de las 237 naciones, esa obra de sanidad a través de mi vida y esa obra de traspasar el evangelio a las siguientes generaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios va a cumplir en sus vidas y en sus campos.